Y bien, como sabemos, hay una discusión en el Perú acerca de por qué no baja el precio de la gasolina en el mercado interno. Ha habido acusaciones hasta del propio Alan García, en fin, cuando el precio en el mercado internacional viene bajando 25, 30% en los últimos 2 meses y medio, más o menos, ¿no? Estamos con César Gutiérrez, es presidente de Petroperú, para hablar de este tema. César, ¿cómo estás? Bueno, ¿cuál es? ¿Hay una explicación? ¿No hay una explicación? Hay quienes dicen que hay una explicación política, y es que Petroperú está acumulando de alguna manera recursos, sea para lo de Talara, la refinería de Talara o por alguna otra razón. En fin, ¿qué está pasando? Lo peor es que ni está acumulando recursos. O sea, lo que ocurre es que una refinería es muy dependiente del crudo que compra para producir el combustible. Sí. Petroperú importa gran parte del crudo, igual le ocurre a Repsol, para producir combustibles. Entiendo que Petroperú no importa gran parte de crudo, ¿no? La mayor parte de crudo que procesa viene del norte del Perú. Hay una 70%, según he visto por ahí. Hay una parte en Talara, pero hay una parte que importa de Ecuador. Pero lo que importa es el 30%, el 70% lo produce. Pero digamos, el caso de lo que compra, por ejemplo, en Talara lo compra a precio internacional. Ah, bueno, lo que corresponde. Ahora, ¿qué ocurre? El ciclo más o menos de realización: compra un insumo que se llama crudo y produce combustible. Desde que compra hasta que se convierte en combustible, el ciclo dura más o menos 60 días. Pagó precios como de 90 y bajó el crudo como a 75. Ese descenso no puede hacerlo porque compró crudo caro y hoy día la sociedad le exige que venda el combustible barato cuando compra crudo barato. Ya, pero una cosa es, digamos, yo puedo entenderlo para la refinería de La Pampilla, que creo que me parece que trae el petróleo del África, no sé en dónde. Claro, hay un tiempo en que el petróleo comprado, digamos, a 100 llega hasta acá y además hay una reserva, ¿no es cierto? Se acumula y luego se procesa. Pueden ser 2, 3 meses, ¿de acuerdo? Pero Petroperú compra digamos, en los pozos que tenemos nosotros en el Perú, en el norte, del 70%, según he podido chequear, y eso llega mucho más rápidamente, ¿no? 2 meses y medio o 3 para... Pero el ciclo más o menos es 60 días, desde el stock, de que se convierten los productos en proceso hasta que sale eso. El tema es que si... Bueno, ya han pasado más de 60 días en todo caso, entonces ya podrían estar bajando. O sea, primero se explicaba más o menos hasta mediados de octubre qué es lo que viene ocurriendo. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Petroperú al tercer trimestre, su utilidad neta es más o menos 9.9% de los ingresos brutos. Y lo que está haciendo es tratar de mantener el margen, por lo menos para exhibir una utilidad neta decente, más aún cuando está metiendo un endeudamiento de cerca de 2.000 millones de dólares para afrontar un proyecto de 2.700. Entonces está tratando de ganar, de acumular. Al menos de mostrar cifras, porque la verdad que con 0.9%... Entonces la refinería de Talara famosa nos está costando a los peruanos la demora en bajar Y es el inicio, Jaime, por los embolsos de financiamiento solamente se han recibido 500 millones de dólares. Falta como 1.500 más. Y el ciclo de construcción va a durar más o menos 5 años. Entonces lo que viene a los 5 años es más de lo mismo, porque el cambio que se hace a refinería Talara, tal como viene conceptualizado y con los precios, no va a permitir una baja del precio de los combustibles. Si se bajara el precio de los combustibles por debajo en una simulación de importación, simplemente Petroperú se pasa de esta utilidad magra, 0.9 a 1%, que es lo que gana sobre los ingresos brutos, se pasaría a la pérdida, no puede pagar deuda. Es que eso es una cosa increíble, es decir, una reducción del precio de los combustibles dentro del Perú en 20 o 30%, que es la reducción que se está produciendo a nivel mundial, significaría una inyección que nos permitiría relanzar la economía, salir de la desaceleración, pero por hacer la refinería de Talara no podemos hacer esto. Que es lo que yo siempre me he preguntado después que las cifras subieron astronómicamente de 1.300 a 3.500 millones, que es lo que va a costar la refinería de Talara la inversión. Yo me preguntaba, ¿para qué importar? Pero decían que si podemos importar combustibles que me resultaría hoy día como 15 a 20% más barato. Sí, pues ¿qué sentido tiene hacer Entonces la decisión de carácter político. La decisión de carácter político la estamos pagando ahora, y yo he dicho en algunos artículos que he escrito, vámonos acostumbrándonos, porque en los próximos 5 años, donde aquí hay que pagar deuda de mayor magnitud que la que se tiene ahora, va a haber más de lo mismo o peor. Y eso es un tema que lo conoce perfectamente Alonso Segura, porque él fue el jefe de gabinete de asesores que revisó las cifras del proyecto de modernización de Talara. Pero en teoría lo que dijeron en el punto es que la refinería de Talara financiaría externamente, con bonos, préstamos, etcétera. Igual deuda es que
y la única forma de pagar es con los ingresos derivados de la venta. Y Petroperú, el 91% de sus ingresos se va a pagar en crudo, ya sea nacional o importado. Con 9% de margen, tiene que hacer todo el negocio y al final le queda entre 0.9 a 1. Entonces no va a bajar el precio, como tú dices. Y el otro tema es que el famoso gasoducto del sur, para financiarlo hay que subir la tarifa también. Entonces resulta que podríamos terminar subiendo la tarifa en 10 o 15%. No necesariamente así. Lo que ocurre es que el esquema lo que permitía es subir gradualmente y más o menos lo que se estima hasta el ingreso de operación podría subir más o menos 1.5 a 2 porque se ha puesto un límite del alza antes del inicio de la puesta en operación comercial. Ahora, es necesario... 1.2 al año. 1.5% al año. Entonces podemos terminar en 5 o 6 años con un aumento del 10-15%. Lo que pasa es que todo depende que se lance la central térmica de Quillabamba. Si la central térmica de Quillabamba se lanza digamos, para ponerse en operación un par de años, esto de acá no va a ser un acumulado. Pero inversión se está demorando, se espera que lance la central térmica de Quillabamba y se va a producir energía en base a gas natural que es más barata. Eso sería el esquema. Lamentablemente, por inversión está demorando. Ha habido algunas protestas en el sur, sobre todo en la zona de Quillabamba, protestando porque quiere un gasoducto hacia Puno. Y el tema es, bueno, primero completemos lo que hay. Lo que hay es sencillamente hagamos la central térmica de Quillabamba y eso va a impedir que sea una alza acumulada. Esos son unas inversiones de más o menos 100 tantos millones de dólares, 140 millones de dólares. Porque, digamos, una de las ventajas competitivas que tenía el Perú, por ejemplo, para la minería, en comparación con Chile y otros países, es una energía más barata. ¿Y qué es ayuda? Gracias al gas. Pero si vamos a encarecer la tarifa para financiar el gasoducto del sur y tampoco podemos reducir el precio de los combustibles porque hay que financiar la refinería de Talara, bueno, este síndrome estatista nos está comiendo la competitividad. O sea, hay dos cosas. Talara va yendo directamente al bolsillo del consumidor. La parte eléctrica con el gasoducto, si funciona el gasoducto sur, las centrales que están construyendo el nuevo energético funcionan 2006, 2016, 2017, eso no va a ocurrir. Y también tiene que lanzarse Quillabamba en su momento, que viene demorado. Si ocurre lo de Quillabamba, lo del nuevo energético que está terminando y el gasoducto más o menos se termina en 2017, esta cosa no ocurriría. No, ¿por qué no ocurriría? Porque sencillamente vamos a producir en base a gas. Al principio se va a empezar a trabajar con diésel. La central térmica, por ejemplo, que va en el 2016 va a empezar a operar con diésel. De acuerdo, pero para financiar eso tenemos que pagar más en la tarifa. Lamentablemente es la única forma de... Eso me refiero con que vamos a perder la competitividad que teníamos en este... De repente transitoriamente, pero en el largo plazo por el tema del gasoducto no. El tema del gasoducto, al igual que el gasoducto de Camisea, originó un alza inicialmente y luego respecto al combustible que es utilizado. Entonces aquí sí hay un horizonte de corto plazo, ya vemos 3 o 4 años en los cuales la cosa podría ser alto y luego podría bajar los precios. No es el caso de Talara. El caso de Talara va a haber una etapa de constructiva de 5 años que no va a cambiar el precio. Y cuando venga a pagar la deuda, que son 10 años más, la cosa va a continuar igual. Entonces, por eso yo decía que son dos sistemas diferentes. No puede ser, pues es decir, el Perú, si pudiéramos bajar el precio de la gasolina, los combustibles en 30%, como está ocurriendo en el mercado mundial, reactivaríamos la economía. Y la única forma, Jaime, de eso es importar. Y yo siempre me he preguntado, después que salieron las cifras, ¿por qué no importamos mejor si ya estamos importando todo el diésel que se utiliza en Lima? Y de repente hubiéramos ido solamente a Talara en un esquema de reducir la cantidad de azufre, que hubiera sido una inversión mucho menor. De acuerdo. Eso es lo que hubiera ocurrido. Lamentablemente, la decisión fue de carácter política. Hay una gran promesa de 15.000 puestos de trabajo en Talara, que ojalá se cumpla. Financiada por todos los peruanos. Bien, César Gutiérrez, muchas gracias. Gracias, gente.